Bueno, la agenda económica de hoy es viernes 9 de septiembre con Guillermo Willy Cohen. Vamos, Willy, ¿eh? Muy bien, Marcelo. Aquí estamos efectivamente con la economía bipolar de la que hablábamos ayer, ¿verdad? El escenario financiero que se consolida con una estabilidad del dólar, en el marco, por supuesto, de medidas muy polémicas, sobre todo la última de anoche, cuando el Banco Central estableció esta especie de castigo a los productores. En este caso es contra los productores, no es contra las cerealeras, no es contra los traders de cereales, ni contra la industria aceitera. Esto es contra los productores agropecuarios, a quienes, claro, como el gobierno quiere asegurar que este dólar soja de 200 pesos termina el último día de septiembre, hay mucha gente que cree que eso no va a ser así, que se va a postergar y que incluso eventualmente en el futuro, si la inflación sigue golpeando, ese dólar soja de 200 pesos tendrá que ser 220, 240, 250. Y por supuesto, el gobierno lo que quiere ahora es apretar a los productores para que vendan todo lo que tienen ahora y, bueno, por supuesto, poder mostrar ante el Fondo Monetario números mucho más consistentes, que es la clave, digamos, del viaje de Sergio Massa, que sigue allí a todo vapor. Hoy va a estar en Houston el ministro de Economía con las petroleras, va a estar con las principales compañías mundiales y las que tienen operaciones en Argentina, obviamente Exxon, British Petroleum, Pan American Energy, por supuesto va a estar YPF, Chevron. Ayer estuvo en la Cámara de Comercio Argentina, en la Cámara de Comercio Americana, allí en Washington, pero las reuniones decisivas van a ser la semana que viene, cuando Sergio Massa se enfrente con la cúpula del Fondo Monetario Internacional. Allí están las reuniones acordadas con Kristalina Georgieva, pero sobre todo con David Lipton, el hombre fuerte del Tesoro americano, y con Ilan Goldfand, que es el hombre que sigue el caso argentino en el Fondo Monetario. La prueba de fuego son estas reuniones, pero todo indica que puede haber eventualmente algún guiño, al menos por lo que ha pasado en el segundo trimestre. Es decir, va a estar claro el compromiso, y ya lo ha dicho públicamente el gobierno y el equipo económico argentino, que no se recalibran las metas con el fondo, que no se modifica lo escrito y lo acordado en su momento por Martín Guzmán, y que entonces se van a lograr los 5.000, 6.000 millones de dólares de aumento de reservas que se habían comprometido. Ahora, ¿cómo se va a lograr eso? Y bueno, con el super cepo a las importaciones y con el apriete a los productores agropecuarios para que vendan toda la soja que tienen disponible, y si no, se les aplica un castigo en la tasa de interés, en una medida económica, insisto, para mí de dudosa legalidad, muy controvertida y, bueno, por supuesto muy arbitraria, que va a generar, un clima, por supuesto, de mucho malestar entre los productores, que ya también están un poco quejosos. Ayer, por ejemplo, se pagó menos de 67.000 pesos por pizarra, por tonelada de soja. Recordemos que les habían dicho a los productores que les iban a pagar entre 70 y 72.000 pesos por tonelada. Claro, como hay mucha soja, desde luego, en los acopios, y como todos salen a vender a la vez, y bueno, los compradores se sientan más tranquilos y los precios están bajando. Entonces, imagínate que los productores están recibiendo ayer, en algún caso, 68.500 pesos, en algún caso menos de 67.000, y bueno, hay quejas de los productores de que aquí se está beneficiando, por supuesto, a los que compran la soja, que son lógicamente los grandes exportadores y las grandes cerealeras. Allí hay una controversia que se suma a esta medida de ayer, pero mientras tanto Marcelo marche preso, porque la verdad es que ayer se vendieron otra vez récord, prácticamente 1 millón de toneladas, unos casi 700 millones de dólares aportó ayer la venta de soja con el nuevo dólar soja. El Banco Central pudo informar más de 400 millones de recuperación de reservas ayer, 426 millones, porque, bueno, insisto, hay un apriete a los productores para que vendan. El gobierno dice, bueno, no es que los estamos apretando, les mejoramos el precio, pero bueno, por supuesto, en una economía muy, muy arbitraria, muy dirigida,
pero que por ahora está dando este resultado, insisto, en el corto plazo. La perspectiva de que va a lograr Sergio Massa aprobar las metas la semana que viene con el fondo, el aumento de la liquidación de dólares, el dólar estable ayer, 283, 285 fue el contado con liquidación, quietito, 275 el dólar bolsa, y el dólar blue, que se había pasado un poquito de rosca en el día anterior, ayer se acomodó en 280 pesos. Daría la sensación, Marcelo, que la estabilidad cambiaria, salvo que la semana que viene haya un pulgar para abajo de las autoridades del fondo, que parece difícil porque ya el Banco Mundial aflojó, ya aflojó también el BID, el propio Sergio Massa está casi sobreactuando en su agenda allí en Estados Unidos, así que en general el mercado lo que espera es que no haya malas noticias en ese sentido la semana que viene, y por eso, bueno, se siguen recuperando los bonos argentinos, se siguen recuperando las acciones, el riesgo país 2.346 puntos, bueno, todo con mucha cautela, por supuesto, pero ese es el camino que está en la economía financiera. Por lo demás, bueno, lo decíamos ayer, ya se han anunciado prácticamente unos 600, 800 insumos críticos que la industria está reclamando para no paralizar las fábricas. La UIA ya dio a conocer que por lo menos hay una treintena de empresas que están paradas por la falta de insumos, y frente a ese problema, el gobierno dice: paciencia, muchachos, hay que cumplir las metas con el fondo, no hay dólares para nadie, y el que tenga soja que la venda, y si no, el masazo, ¿no es cierto? Una medida, insisto, muy, muy controvertida, pero la que está en este momento dando algún resultado. La AFIP, mientras tanto, para cerrar, Marcelo, anunció que va a ir contra los monotributistas que compraron entradas o pasajes para ir a Qatar. Así que 541 casos. Desde luego que, bueno, hay gente que se presenta como monotributista y no lo es, pero da la sensación de que la evasión impositiva en la Argentina está en otro lado, ¿verdad? Sí, y al mismo tiempo, bueno, también este anuncio que se hizo ayer de que el ministro Sergio Massa le está pidiendo a Estados Unidos y a los funcionarios norteamericanos con los que tiene contacto que la Oficina de Impuestos de Estados Unidos, el IRS, le informe a la AFIP sobre las cuentas de argentinos que hay sin declarar. No es una historia nueva, todos los gobiernos han amenazado con lo mismo. Hasta ahora nunca ocurrió que Estados Unidos diera los números o diera las cuentas de argentinos o no residentes que tienen dinero allí guardado. Hasta ahora nunca pasó, digamos. Entiendo que tenía menos que haber una causa judicial, sí, ¿no? Por supuesto. Para que eso ocurriese. Una ¿no? causa judicial y un determinado momento, ¿no? Pero en Sin términos duda. automáticos, hasta ahora eso nunca ocurrió. Todos los gobiernos han anunciado estos acuerdos, obviamente para asustar a los contribuyentes, pero hasta ahora esto nunca ocurrió, Marcelo. Muy bien, gracias, Willy.